Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. La vida de Martín Lutero. Capítulo 3. El monasterio. Cuando Lutero se hizo novicio, tuvo que arrodillarse ante el altar mayor junto a la tumba de Andreas Zacharias, el hijo más insigne del monasterio de Erfurt. Su cuerpo sentía el frío de la piedra y debió de experimentar una sensación de humillación física y de conexión espiritual. Zacharias se había labrado una reputación como teólogo en el Concilio de Constanza, donde criticó la teología del reformista bohemio Jan Hus. Se decía, aunque tal vez no fuera cierto, que había sido el responsable de que quemaran a Hus por hereje en 1415. Hus defendía la comunión de los laicos en ambas especies, pan y vino, y no deja de ser irónico que Lutero terminara aprobando muchas de las ideas de Hus, que acabó siendo uno de los héroes de la Reforma. El monasterio de Erfurt contribuyó enormemente a convertir a Lutero en el reformador que fue. ¿Por qué eligió la orden de los agustinos? Habían muchos monasterios importantes en la ciudad. Otro monasterio de agustinos, el de los cartujos, el de los servitas y hasta los dominicos y los franciscanos poseían casas ahí. Teniendo en cuenta los contactos que Lutero había mantenido con los franciscanos de Eisenach, esa orden debió de haberle resultado especialmente atractiva. Sin embargo, era la opción de los intelectuales. Muchos de sus miembros enseñaban en la universidad y en el monasterio, que disponían de una excelente biblioteca. Estaba creciendo, había edificios en construcción, cuando Lutero vivía allí y gozaba de muy buena reputación entre la ciudadanía. La comunidad constaba de 45 a 60 monjes, que vivían de las generosas donaciones y legados que recibían, aunque también tenían importantes propiedades en la ciudad y sus alrededores. La orden se encontraba muy dividida. Por un lado, estaban los observantes, que mantenían una estricta obediencia a la regla original, y por otro, los denominados conventuales, menos rígidos. Las órdenes monásticas solían atravesar por ciclos de renovación, a medida que generaciones sucesivas se daban cuenta de que la obediencia a la regla se había vuelto laxa. El último movimiento de reforma entre los agustinos se había iniciado en la década de 1480 y se mantuvo hasta bien entrado al siglo XVI. El monasterio de Erfurt era uno de los mayores monasterios de observantes de Turingia. La naturaleza de las preocupaciones de los monjes se vislumbraba en las preguntas planteadas por el reformista Andreas Proles en 1489. ¿Comen los monjes en mesas alargadas y en el refectorio como es costumbre en los monasterios reformados? ¿Guardan silencio durante las comidas? ¿Alguien come o bebe fuera de las horas de las comidas? Los monjes observantes debían levantarse puntualmente para rezar y asistir a la confesión general todos los viernes. Se observaban las horas muy estrictamente y todo, incluía la ropa que vestían, se consideraba propiedad común.
Obediencia, pobreza y castidad eran la piedra del toque de la vida religiosa y había que atenerse a ella sin excepción. De modo que Lutero ingresó en una institución que cumplía una importante función académica. Mantenía estrechos vínculos con la universidad donde había estudiado y estaba muy comprometido con la estricta observancia de la regla de los agustinos. Además, al quedarse en Erfurt, eligió un entorno muy distinto al de la pequeña ciudad donde había crecido. Erfurt era una ciudad grande de 24.000 habitantes, llena de actividad y mucho mayor que Eisenach o Mansfield. Vemos la impresión que causó a Lutero porque sobreestima su tamaño. Creía que la ciudad constaba con unos 18.000 fuegos, lo que la hubiera hecho 3 veces más grande de lo que era una realidad. No había construcción urbana que pudiera rivalizar con ella. Era una ciudad próspera. Esto es Titanes de la Fe. La vida de Martín Lutero. Lutero fija sus ingresos anuales en una suma fabulosa, 80.000 florines. Como diría después, Erfurt es el mejor de los lugares, una mina de oro. Siempre tendría que haber ahí una ciudad, aunque ardiera. La poderosa élite mercantil urbana se había hecho rica gracias a los beneficios arrojados por el comercio de añil, la tintura utilizada para colorear las telas de azul y obtener el elegante negro que usaban los más pudientes. Tenía impresionantes almacenes de grano para mantener a la ciudad en tiempos difíciles. Sin embargo, Erfurt ya no era lo que había sido. La ciudad nunca había obtenido las libertades cívicas con las que en otros tiempos soñara. Quería una ciudad imperial libre, como la legendaria ciudad del sur de Nuremberg, Ulm, Habsburgo, Estrasburgo, que no estaban sometidas a ningún señor, solo al emperador, y promulgaban sus propias leyes. Lo cierto es que se hallaba atrapada entre 2 poderes rivales, Sajonia y el arzobispado de Maguncia, y ambos explotaban sus riquezas. Cuando disputaban entre sí, la ciudad jugaba a enfrentarlos, pero desgraciadamente para Erfurt, la elección de Adalberto de Sajonia como arzobispo en 1482 y la incorporación de los territorios de Turingia al patrimonio de la Sajonia electoral acabó con las rivalidades. Los ciudadanos de Erfurt se vieron obligados a pagar una indemnización muy elevada y una tasa de protección anual a Sajonia en 1483, lo que les endeudó durante una generación entera. En 1509, la deuda pública ascendía a $500,000 de florines. Tensiones financieras aparte, y para acabar de arreglar las cosas, un gran incendio destruyó en 1472 grandes zonas de la ciudad. En esas circunstancias, el clero exento de pago de impuestos se convirtió en el chivo expiatorio de la ciudad. Durante los primeros años de la Reforma quedaría en evidencia el profundo anticlericalismo, donde tuvieron lugar algunos de los primeros y más destructivos levantamientos contra el clero. También era una ciudad con mucha turbulencia política interna. En 1509 hubo un levantamiento popular, cuando la población de Erfurt se dividió entre la élite patricia que apoyaba a Sajonia y deseaba su protección, y el pueblo que se inclinaba en favor del arzobispo Uriel de Maguncia. El arzobispado tenía agentes en la ciudad que fomentaba el malestar entre la ciudadanía. Alentaba por los elevados impuestos y por la situación financiera. Un pequeño grupo de heliogarcas patricios gobernaba a la ciudad, de manera que ni los grandes comerciantes de añil ni los gremios ostentaban un poder político real. Cuando el pueblo fue consciente de la situación financiera de la ciudad, el alcalde intentó baldear la tormenta, insistiendo en que somos una comunidad mientras se señalaba a sí mismo. Como se dice, fue una gran metedura de pata, ya que parecía que equipararía el bien común con su interés personal. Acabaron con él enseguida, lo colgaron
en el patíbulo que había fuera de la ciudad. No permitieron que tuviera un entierro honorable y lo dejaron colgando al viento envuelto en su abrigo de pieles de zorro, una humillación final, pues la piel del zorro era la más barata. En los años siguientes, los agentes de Sajonia y Maguncia continuaron su lucha por el dominio del territorio manipulando a las facciones urbanas. Los sajones intentaron obtener un interdicto imperial. El arzobispado de Maguncia, por su parte, quería promulgar una nueva constitución que incluyera a los patricios del gobierno y en 1514, un consejo mucho más radical logró derrocar el grupo de los políticos más importantes. El clero y las instituciones monásticas se vieron implicados en los conflictos en parte porque eran acreedores de la ciudad y podían perder mucho dinero si ésta no hacía frente a los pagos. Esta situación explica que a Lutero no le entusiasmara la unidad cívica y las libertades urbanas de lo que tanto se enorgullecían las ciudades imperiales alemanas. En 1514, Alberto, un Hohenzollern, se enfrentó a los Wettin de Sajonia, tras convertirse en arzobispado de Maguncia, y bien pudiera ser que Lutero le enviara directamente sus 95 tesis recordando la actuación de la sede durante las luchas por el poder. Posteriormente, algunos contemporáneos explicaron el apoyo de Federico el Sabio que ofreciera a Lutero aludiendo a las disputas de Erfurt. Siga las temporadas 1 y 2 de Titanes de la Fe en el canal de YouTube de Radio Bea. Radio Bea en YouTube lo encuentra como Radio Bea. Y disfrute Preso en Irán, temporada 1, y La vida de Mary Slessor, temporada 2, en YouTube. Radio Bea, vamos por más. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. Sigamos escuchando la vida de Martín Lutero. En las primeras biografías de Lutero se describe su vida de monje como un periodo lleno de trabajos pesados. En la de Johannes Matthäus, una de las primeras biografías completas, publicada en 1566, se afirma que le obligaban a realizar tareas serviles como limpiar las letrinas. Lutero mismo recuerda que tenía que mendigar y limpiar las letrinas siendo ya maestro de teología. Sin duda, no son relatos imparciales. Hacen hincapié en sus sufrimientos a manos de monjes crueles y envidiosos para explicar el odio que más adelante desarrolló hacia el monacato. Aún así, puede que haya en ellos algo de verdad, porque Lutero hubo de pasar, como todos los novicios, por un periodo de transición en su nueva vida que implicaba realizar labores domésticas. Esta experiencia debió de ser muy chocante para el hijo favorito de un propietario de minas que, antes de ir al colegio y a la universidad, vivía en una casa donde probablemente los sirvientes y el ama de casa se encargaban de ese tipo de tareas. Solo le dispensaron de estos deberes cuando empezó a enseñar los salmos, pero a la orden le preocupaba mucho el pecado del orgullo y puede que pensara que estudiante de derecho aprendiera humildad limpiando letrinas. La nueva vida de Lutero estaba sometida a una disciplina muy estricta. La tonsura en el signo físico del ingreso en el monasterio, y esta suponía afeitar la parte de la cabeza en torno a la coronilla. Apartaba al monje del resto de los seres humanos y hasta del resto del clero. Lutero hizo voto de castidad, pobreza y obediencia,
todo lo contrario del tipo de conducta que le había servido de ejemplo en Mansfield, donde los hombres solían vengar las injurias a su honor a puñetazos, donde los más poderosos eran quienes amasaban la mayoría de fortuna, donde el pensamiento independiente granjeaba respeto y donde tener muchos hijos cimentaba el éxito de la familia. Durante el primer año, el novicio no vestía el hábito completo, pero en cuanto profesaba había de llevar el hábito con capucha atado con un cordel. Mientras los jóvenes de la edad y posición de Lutero vestían jubones ajustados con mangas de hermosos colores y telas suaves, pasando a ropa menos ajustada y mantos de un sombrío color negro a medida que envejecían, la ropa morfa del monje ocultaba su cuerpo. Había elegido la estricta observancia y, como recordaría más tarde, eso implicaba castigos físicos y llevar una áspera lana que irritaba la piel. Lutero eligió deliberadamente una vida de mortificación física y mental extrema y se la tomó con toda seriedad. En el monasterio, el día estaba dividido en secciones regulares y habían oraciones para cada una de ellas. El sueño de los monjes se veía interrumpida en plena noche porque debían levantarse a rezar maitines. Habían más horas, las 6, las 9, al mediodía, las horas nonas, vísperas y por último, tras la cena. La misa era diaria, aunque había cierta flexibilidad. Si un monje faltaba a alguna oración, podía recuperarla más tarde. Lo sabía que incluso pagaban a otros monjes para que rezaran por ellos, pero era una práctica que Lutero nunca aceptó. No era fácil compaginar este horario con el trabajo académico, y en Staupitz terminó reconociéndolo, dispensándolo de asistir a maitines cuando empezó a dar clases en Wittenberg en 1508. Aún así, tuvo que pagar un precio por este severo ascetismo. Lutero llevó su cuerpo al límite, perdió peso, pasó periodos de depresión y llegó un momento en el que creía que no viviría mucho más. Parece que Lutero lidiaba en sus sentimientos de culpa como si llevándolos al extremo pudiera experimentar un estado de devoción basado en el odio a sí mismo que lo acercaban lo más posible a Dios. En el monasterio el silencio era omnipresente. No se podía hablar después de la cena. El agustinismo, de estricta observancia, era una versión extrema de la piedad bajo medieval que se había centrado en la repetición y el control de la conducta. Por ejemplo, a través del ayuno. Se santificaba el dolor y las privaciones y se rompía el sueño, lo que tenía el devoto todo el día en un estado cercano al trance. Más tarde, Lutero criticaría airadamente este tipo de santidad centrada en lo exterior, que no aliviaba el peso de la conciencia, pues era imposible que los monjes cumplieran con todos los deberes. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Sigamos escuchando la vida de Martín Lutero. En su vejez, Lutero consideraba que este tipo de retiro era antinatural y peligroso, pues quienes padecían melancolía, como él, debían comer, beber y sobre todo relacionarse con los demás. Pero el Lutero anciano no fue el mejor intérprete del Lutero joven, sobre todo teniendo en cuenta el vehemente rechazo que después le inspiró al monacato. En 1523, Lutero predicaba: cuando éramos monjes creíamos que Cristo juzgaba en el cielo, que no se preocupaba mucho de la vida en la tierra, pero que no solo nos daría la vida después de la muerte. Por eso nos gustaría que se eliminara para siempre el Ave María para evitar este abuso. Creía también que convenía retirar de las iglesias las pinturas bajomedievales que representaban a Dios como juez. Su anticetismo posterior estaba muy vinculada a este apasionado rechazo del marianismo y de su vida monacal. Cuando era papista, Lutero decía que se avergonzaba pronunciar el nombre de Cristo. Recordaría después: creí que Cristo era un hombre de mujer.
Lutero, ya anciano, consideraba que la rebelión de la juventud contra su padre le había llevado a rechazar la virilidad y a entrar en un mundo matriarcal repleto de figuras religiosas femeninas, permeado de una religiosidad falsa y perversa. Durante su vida como monje, Lutero padeció lo que denominaba Anfechtungen, que podríamos traducir como tentaciones o ataques espirituales similares a los experimentados por Cristo en el desierto. Constituían una enorme fuente de ansiedad, pues, como diría después, era la persona más miserable en la tierra, que pasaba el día y la noche aullando desesperadamente sin poder reconducir la situación. Cuando se dio cuenta de que su confesor no entendía en absoluto su tormento, supo que le ocurría algo fuera de lo normal y, en sus propias palabras, adoptó la rigidez de un cadáver. Los Anfechtungen de Lutero le dejaban físicamente exhausto. No tenía nada que ver con el deseo sexual, sino con lo que Lutero denominaba los auténticos nudos, sus luchas con la fe. Su sexualidad parecía preocuparle tan poco que mencionó, sin perturbarse, haber experimentado poluciones nocturnas que consideraban simples fenómenos físicos. En su opinión, la concupiscencia de la carne no era lujuria, sino que guardaba relación con sentimientos negativos como la envidia, la ira o el odio hacia un hermano. Por entonces a Lutero le resultaba difícil la convivencia con otros. Vivir en una comunidad monástica en la que tenía que relacionarse continuamente con un pequeño grupo de gente no debió de ser fácil. Sean cuales fueran las razones, el malestar de Lutero no provenía de la lujuria de la carne, sino de la difícil relación que tenía con Dios Padre. El primer año en el monasterio recordaba que no tuvo problemas. Más tarde cesaron por un tiempo, cuando se casó y pasó a una buena temporada, hasta que volvieron a aparecer los Anfechtungen. Cuando Lutero dejó el monasterio y rompió con la iglesia en Roma, relacionó las Anfechtungen con su batalla contra el diablo, aunque aún las somatizaba. Tenía pitíos en los oídos y estaba seguro de que eran ataques de Satanás. A medida que envejecía, empezó a confesar esas tentaciones a sus compañeros más íntimos. En 1529, contaba a un amigo de Breslau que había padecido dolores de cabeza, náuseas y pitíos en los oídos durante 8 días, y se preguntaba si era agotamiento o una tentación de Satanás. En 1530 escribió en Malechtown en relación con cierto embotamiento en la cabeza que no le permitía trabajar. No sabemos si las primeras Anfechtungen eran los mismos ataques de depresión y tristeza que experimentó después, ni se sabe su estadio temprano, que creía que eran cosas de Satanás, pero está claro que giraba en torno a su relación con Dios. Todo monasterio constituye una comunidad de vida y de devoción que requiere de una organización práctica en la que en el trabajo se desempeñaba en el seno de un sistema jerárquico bien definido. Pese a sus aparentes dificultades con la autoridad paterna, Lutero prosperó en ese ambiente, escalando rápidamente los peldaños de la jerarquía monacal. Fue subdiácono enseguida, luego diácono. Le enviaron brevemente a la Universidad de Gutenberg, donde enseñó filosofía mientras continuaba con sus estudios de teología. El monasterio de Erfurt era rico y habían muchas propiedades que administrar. Lutero aprendió a cobrar deudas, a asegurarse que se entregaban las contribuciones anuales y a mantener aprovisionado el monasterio. Hay una lista en 1516 en la que se enumeran sus obligaciones. Puede que Lutero se quejara de la carga que suponían sus obligaciones como administrador, pero sin duda le encantaba la labor intelectual e evidentemente se le daba bien dirigir a la gente y organizar, habilidades que pudo haber heredado de su padre. También sabía mostrarse firme. Pidió a Lange que trasladara a un monje desobediente al monasterio de Sangerhausen para ser castigado y solicitó al prior de Maguncia que le mandara de vuelta a uno que se había escapado.
Esta experiencia administrativa, unida a su capacidad para juzgar bien a la gente, le vendrían muy bien cuando empezó a construir su propia iglesia. Ya en los primeros años, tanto en el monasterio de Erfurt como en la orden reconocieron su talento. Staupitz pretendía acabar con las disputas sobre la futura dirección de la orden, intentando unir los monasterios. Pero 7 de ellos, incluido el de Erfurt, creían que esta solución diluiría los valores de los observantes e intentaron obtener una exención. Pese a la última relación existente entre Lutero y Staupitz, el monasterio eligió a Lutero y a su antiguo maestro Johannes Nathin para defender su caso ante el arzobispo de Magdeburgo. Voz Evangélica de América, Radio Vea.